El pulmón oriental de Europa, obviamente es el tema que ocupaba bastante a Juan Pablo II y se ve que es uno de los temas más importantes tocados por él en su libro Memoria e Identidad. Y él quería mostrar que esta existencia y la complementariedad de dos círculos culturales europeos que estaban separados, pero que formaban esta identidad. Este círculo cristiano oriental y círculo cristiano occidental, que Papa llamaba metafóricamente dos pulmones de Europa, que tenían grande importancia. Y obviamente esto en el cierto sentido era más, Papa hablaba como un polaco, como uno que ahora quería hablar un poquito de esto, como un papa, pero papa polaco también a la gente del occidente. Y Papa, vale la pena darnos cuenta de una cosa que yo hasta hoy día veo que por muchas razones, por esto que en el siglo XIX la parte oriental de Europa, central oriental de Europa estaba o estaba ocupada por los alemanes y austriacos de una parte y los rusos de otra parte, y en el sur por los turcos, había una grande parte de Europa que prácticamente cuando se formaba el sistema europeo, el sistema de los poderes europeos, que eran estos países que en el cierto sentido que no se sabe quién son. Y todavía más, después con el comunismo, la cosa era así que los países los países de Europa centro oriental y oriental muchas veces no se sabía distinguir y la gente del occidente no distinguía en estos países de hecho de Rusia o todavía peor que absolutamente no sabían que existen. Y esto a mí me llama mucha atención, aunque ahora ya Polonia es tantos años en Unión Europea, ya después de Juan Pablo II, pero todavía en la cultura popular este conocimiento de Polonia, pero no solo de Polonia, pero de todos los países de Europa Central, Oriental, es muy pequeño, que eso a veces yo veo como que más se conoce, mejor se conoce, yo digo Argentina, que no es de Europa, porque eso es más fácil de entender, especialmente en el mundo, en Italia, en España, pero Kenia o muchos países, que los países de Europa Oriental, que esto demuestra muy bien, había una obra una obra del teatro de Alfred Jarry de 1896, donde él ha escrito obra tenía título Ubu Roi u le Polonais, Rey Ubu y los polacos, que Polonia era un país en ninguna parte, que eso para un francés, Polonia era un país que es como Paflagonia para nosotros, ¿no? Normalmente, si alguien sabe dónde está Paflagonia, piensa que más gran parte de los españoles no saben dónde se debería meter Paflagonia, ¿no? Y eso más o menos lo mismo era, y en cierto sentido, debo decir honestamente que a veces veo que es incluso entre la gente que quieren mucho Polonia porque saben que Polonia ha sufrido mucho, Juan Pablo II y Lech Wałęsa, Solidarność, pero después de eso algunos saben que existía Sienkiewicz, que aunque no pueden pronunciar, y saben que existía Quo Vadis, y no mucho más, ¿no? Es con Polonia, es muchas veces, por eso, cuando Juan Pablo II dice que viene de un país lontano, lejano, de un país lontano, que entre Cracovia y Roma hay menos kilómetros que entre Roma y Madrid, aunque eso parece raro, pero es así. Pero de punto de vista cultural, mucho tiempo, especialmente por comunismo, pero antes por otras razones, esta zona de Europa era una zona sorprendentemente desconocida, que para los polacos muchas veces cuando se habla, por ejemplo, con los historiadores occidentales, a mí muchas veces me sorprende que los historiadores que tienen
generalmente gran conocimiento de Europa, su conocimiento acaba en Elba, acaba con Alemania, y sobre Polonia ya y yo hablo sobre las personas que son católicos y que quieren mucho a los polacos, que nos quieren a nosotros, que sabemos que hemos sufrido y que quieren a Juan Pablo II. Pero esto, obviamente, por esta razón, yo pienso que es muy importante darnos cuenta que eso que hace Juan Pablo II, incluso en este libro, Memoria y Identidad, es como presentar que primera cosa, que Polonia existe, que es verdadera, que existe, que este mundo que para los occidentales es oriental, podemos decir pulmón oriental, al que a los polacos no gusta decir, que los polacos nunca quieren decir que son orientales, que a los polacos nosotros somos Europa central. Eso yo no quiero ahora pelear por este tema porque pienso que eso depende de la definición, porque nosotros decimos que los polacos, que en cierto sentido dicen que están en el pulmón, en esta parte que une los pulmones, y nosotros no estamos en Europa central. Pero obviamente para los occidentales, para los españoles, está bien que no piensen que estamos en Asia, ¿no? Por eso yo me acuerdo que ya eso es mucho, ¿no? Ya estoy muy feliz que saben que estamos en Europa. No, estoy ahora bromeando, pero para explicar una cosa que es muy importante, que Juan Pablo II, que por su carácter, que obviamente era un pontífice grande, y un pontífice que él como tenía esta capacidad, por eso que era grande y por eso que ha conseguido tantas cosas, obviamente, que en su papel en caída del telón de acero y otras cosas en todo el mundo, él podía, en cierto sentido, este libro, que es Memoria e Identidad, es un poco como explicar, no solo hacer publicidad de Europa central y oriental, esta Europa que está al oriente de Alemania, pero un poco explicar sobre qué estamos hablando, cuáles son nuestros temas, cuáles son problemas y temas de esta parte de Europa, cuáles son las ideas más importantes de cultura polaca, porque, por ejemplo, cultura polaca tenía su gran importancia en cierto momento y que tiene su importancia en toda la cultura europea. Y sobre esto, Juan Pablo II, entre otros temas, porque hay tantos temas que está tocando, pero cuando habla sobre el pulmón oriental, que normalmente podemos decir, pulmón oriental para Juan Pablo II, yo pienso que podemos decir es la parte esta slava, de bizantino slava, eso podemos decir, que significa Rusia, pero también Rusia, los Balcanes y Polonia, que está en el medio, con Polonia como Croacia, un poco, son esos países eslavos que están en el medio porque tienen cultura occidental, porque son católicos, pero están en este mundo eslavo y son por eso son los países que unen estas dos partes de Europa, pulmón occidental y pulmón oriental. Y Juan Pablo II, yo ahora quiero decir algo, primera cosa que pienso que vale la pena decir, es un poco decir que Juan Pablo II, cuáles son las ideas madres que él quiere transmitir sobre Polonia, porque eso que es muy importante, que en este libro él quiere mostrar que Polonia era un país donde en la propiamente época jagiellónica, esto siglo XV, siglo XVI, era un país donde podían convivir no solo numerosas naciones, sino también numerosas religiones, que él quiere mostrar que para mí es muy llamativo esto, que Juan Pablo II dice, por ejemplo, una república integrada por varias naciones, varias culturas y religiones. Todos los polacos son conscientes de esta diversidad religiosa y nacional. Yo mismo provengo de Małopolska, el territorio de los antiguos vistulanos, estrechamente vinculado a Cracovia, pero también en Małopolska, posiblemente también en Cracovia, más que en cualquier otra parte, se sentía la vecinidad de Vilna, del Lwów y del Oriente. Vilna es ciudad de Oriente de Polonia, el Lwów ahora en Ucrania, Vilna es en Lituania y todo Oriente. Y lo mismo que Juan Pablo II quiere decir que precisamente Polonia, como era en
en la mitad entre Oriente y Occidente, y no solo funcionaba uniendo esto, pero funcionaba que permitía que estas culturas podían vivir pacíficamente. Y por eso Juan Pablo II dice en otro sitio, dice, así pues, el espíritu polaco en el fondo es la diversidad y el pluralismo, no la estrechez de miras ni el aislamiento, ¿no? Eso que se ve como cuando Juan Pablo II se refiere a idea cómo es Polonia, por lo menos mejor decir cómo es su Polonia, que él apoya, es este espíritu polaco, la diversidad, el pluralismo, no es la estrechez de miras ni el aislamiento. Pero él mismo dice que se da cuenta que por muchas razones hoy día, sin embargo, parece que esta dimensión jagiellona en polaco significa esta república polaca de muchas naciones que daba libertad y tolerancia a muchas religiones y muchas naciones, y él dice, sin embargo, parece que esta dimensión jagiellona del espíritu polaco a la que me he referido antes ha dejado de ser lamentablemente algo obvio en nuestro tiempo. Significa que en el mismo Juan Pablo II, eso es que se ve que él no es acrítico hacia los polacos. Él habla sobre el periodo jagellónico, especialmente este periodo donde Polonia funcionaba como un país que unía muchas naciones, los polacos y los lituanos, pero también los ucranianos, los judíos, los armenios, los alemanes. Yo incluso puedo decir que en mi familia, yo provengo de mi familia, yo tengo los tártaros, los judíos, los franceses, los alemanes, Ginter, los alemanes, la nobleza, alta nobleza polaca, los prácticamente todos mezclados, ¿no? Y eso tengo los holandeses también. Y eso es una cosa, podemos decir, yo soy muy jagellónico desde este punto de vista, ¿no? Pero así era la vieja Polonia, la primera república polaca, donde escapaban toda la gente rara de toda Europa podía escapar a Polonia, ¿no? Y no solo podía, pero escapaba porque había este ambiente de libertad, digo, en el tiempo de jagellónico, que Polonia unía estos dos mundos, mundo oriental y mundo occidental, y era en el mismo momento el país país de libertad, donde no existía nunca cuius regio eius religio, no tuvimos las guerras religiosas, donde, digo, eso no siempre se puede decir que eso es todo es que los católicos han hecho eso, porque esto, para que la nobleza protestante y oriental pueda sobrevivir tranquilamente con los católicos, esto se hizo así. Pero es verdad que incluso rey católico, rey último de los jagellones, Sigismundo Augusto, ha declarado en siglo XVI, no sé, prácticamente en el momento de la noche de San Bartolomé, no soy el rey de vuestras conciencias, ¿no? Es una expresión que dice rey de Polonia. Por eso, ese es el modelo que cuando Juan Pablo II es el modelo de Polonia de este periodo jagellónico, es el del periodo cuando el país daba la posibilidad de vivir la gente del Oriente y Occidente. Y también esto yo pienso que es muy importante darnos cuenta de eso, porque ahora hablaremos ya sobre el pulmón, más bien sobre el pulmón oriental, pero es muy importante darnos cuenta de eso, que es un poco como ofrecer yo pienso que detrás Juan Pablo II quiere ofrecer un cierto modelo para Europa, que hablando que en el tiempo, en cierto momento, él no dice esto así en modo absolutamente claro, pero yo pienso que se podría adivinar que en cierto momento es una propuesta, que es un país que estaba católico, que es un país donde el cristianismo tenía grande importancia, pero es un país en el mismo momento que podía unir muchas culturas en sí y sin perseguirlas, y permitía las uniones, por ejemplo, Unión de Brest, donde los ortodoxos se unieron
con los católicos. Eso hoy día es un poco, no está tan bien visto en Vaticano, pero bien, pero en sí mismo era también una unión entre los católicos y los ortodoxos. Y obviamente Juan Pablo II también dice que él reconoce que Polonia, con toda esta libertad y democracia, ha acabado mal, ¿no? Y él mismo dice que ha acabado mal por estupidez de los polacos, que sí han autodestruido su sistema democrático. Vale la pena darnos cuenta que Polonia era un país que, comparando con cualquier otro país de Europa, era país democrático, donde podía votar, votaba solo nobleza, pero en Polonia había muchísima nobleza. Y eso significa que votaba más o menos 7% de la gente, más o menos, eso yo, y mucho más que en Francia en 1830, por ejemplo. Que en Polonia la cantidad de gente que vivía democracia en siglo XVI o XVII era mucho más alta que en Francia en primeros años del siglo XIX. Por eso solo muestra que era, y Polonia es un modelo clásico de una democracia que se autodestruye porque son tan libres, que se hacen totalmente anárquicos. Y de eso Juan Pablo II reconoce. Pero después, eso es el modelo de Polonia, que es precisamente este sitio donde se une la cultura oriental y occidental y donde estas culturas viven tranquilamente. Yo añado, pero como última cosa, puedo deciros que puede parecer muy raro, pero existe una tradicional amistad entre los polacos y los turcos, que ahora, cuando se dice esto, que ahora los turcos son muy amigos de nosotros, esto pienso que para gran parte del mundo oriental puede parecer una cosa un poco rara. Bien. Y ahora regresamos al tema de dos pulmones. Juan Pablo II, obviamente, como es un libro que habla sobre toda historia de cristianización de Europa en memoria e identidad, esto que quiere presentar, que quiere mostrar, es esto que Europa se formó gracias a estos dos pulmones. Que él, cuando comienza, él dice que, por ejemplo, leemos en los Hechos de los Apóstoles que San Pablo, mientras estaba todavía evangelizando en Asia Menor, fue llamado de una manera misteriosa a cruzar el confín entre los dos continentes. Y la evangelización de Europa ha arrancado de ese momento. Significa que ya muestra, ¿no?, que evangelización viene a Europa del Oriente. Pero después, esto que dice, después habla mucho y yo no tenemos tiempo para desarrollar este tema más, pero Juan Pablo II habla mucho sobre esto, que en los siglos posteriores Europa fue particularmente dominada desde el punto de vista religioso por Roma y Constantinopla, ¿no? Que sobre todo Roma, donde daban testimonio de Cristo los santos apóstoles Pedro y Pablo, y más tarde también a Constantinopla, es decir, Bizancio. Así pues, la evangelización tuvo sus dos centros principales, en Roma y Bizancio, así escribe Pontífice. Y obviamente aquí yo, por domo sua, quiero por mí añadir una cosa, porque yo soy especialista, porque señora Anya no ha dicho que yo soy especialista de Bizancio. Esto es importante decir, porque mi tesis civil es de Bizancio y esto tiene papel importante para describir quién soy yo. Bien, pero es que cuando se estudia Bizancio, también nos damos, los sirios dicen que se debería hablar sobre el tercer pulmón, que es toda la cultura cristiana de Asia. Se ve que Juan Pablo II, siendo grande papa, eso es una cosa que aquí desaparece, porque él dice sobre cristianización de Europa, pero se debe decir que hasta los tártaros, hasta la destrucción hecha antes por los árabes y después por los tártaros, existían, los cristianos vivían hasta China, y esto han hecho los sirios que hacían gran apostolado. Pero obviamente, como esto ha desaparecido, Juan Pablo II no habla sobre este punto, pero porque él más bien se centra en Europa. Y Juan Pablo II, por esto también recuerda simbólicamente a los patrones orientales y occidentales de Europa, ¿no?
San Benito y San Cirilo y Metodio. Y él también, eso que quiere mostrar, se ve que Juan Pablo II hace gran esfuerzo para ser positivo, porque obviamente cuando se habla sobre los misioneros del Occidente en Europa, que aparte, a canto de los misioneros muy positivos y muy buenos, también se podría hablar, y de esto Juan Pablo II prácticamente no habla, sobre esta cristianización hecha por fuerza por los francos y después por los alemanes, ¿no? Que ellos perseguían más bien a los eslavos y los que hacían cristianización pacífica. Pero es verdad que gran parte de la misión en Europa del Occidente son los misioneros que hacen esfuerzo de inculturación que ha dado lugar a la versión latina del cristianismo, mientras que los misioneros provenientes de Bizancio han promovido su versión bizantina, primero la griega y luego la eslava, círico-metodiana. Y la evangelización de toda Europa se ha realizado principalmente a partir de esos dos núcleos, ¿no? Pero aquí es el otro tema que es muy importante, que él dice que Europa se forma a través de esos dos centros de cultura, y las naciones de Europa se forman a través, gracias a estos dos centros. Todas las naciones, toda identidad nacional se forma gracias a estas culturas. Cuando se piensa, ¿por qué Juan Pablo II subraya tanto que él es polaco? No es solo obviamente porque nosotros somos así, y siempre esto subrayamos, que nos gusta subrayar que somos los polacos, pero que Juan Pablo II hace esto conscientemente, porque él subraya esto, que Europa se formó, que el cristianismo se formó, el cristianismo formó las naciones, ¿no? Las naciones especialmente, y él especialmente en este libro habla sobre las naciones orientales, sobre las naciones de Europa Oriental. Pero que es muy importante eso, que la evangelización que proporcionaba una cierta unidad cultural del mundo latino en Occidente y del bizantino en Oriente, la Iglesia puso en práctica los criterios de lo que hoy se llama inculturación, y contribuyó en efecto al desarrollo de las culturas nativas y nacionales. Significa que podemos decir que para el cristianismo es natural dar esta forma nacional, por lo menos en medioevo, que era esto, que los pueblos, los tribus, cristianizando, se reconocían como las naciones. Y esto, las naciones que existían en cierto pluralismo. Y esto es otra cosa, ¿no? Que es muy importante, que estas naciones, que no todas estaban hechas con la misma medida, que cada nación tenía sus derechos, pero basaban en evangelio, basaban en evangelio. Y en este momento, cuando ya tenemos esta visión de formación de Europa, de estos dos pulmones, de estos dos centros, de Constantinopla y de Roma, ahora podemos regresar más bien a este pulmón oriental y a evangelización de los eslavos, ¿no? Y Juan Pablo II obviamente habla mucho sobre esto. Sorprendentemente, cuando habla sobre Polonia, cristianización de Polonia, es más bien él habla en el capítulo que habla sobre formación de toda Europa, porque Juan Pablo II, como publicó el libro Memoria e Identidad en 2005, un año después de la entrada de Polonia en la Unión Europea, él quería a los polacos darlos cuenta, a los polacos formarlos, que no deben, para ser europeos, no son obligados a perder su identidad. Por eso cuando habla sobre Polonia, habla más bien en el capítulo sobre formación de Europa. Pero después, el siguiente capítulo es la evangelización de Europa centro-oriental, ya sobre los otros pueblos eslavos.
Y aquí él se ve que habla mucho sobre, aprecia Cirilo y Metodio, y habla mucho sobre estos dos misioneros que vienen de Constantinopla, y también cuando se conoce los otros escritos de Juan Pablo II, se ve que él aprecia este ejemplo de Cirilo y Metodio, aprecia muchísimo. Y es interesante que, por ejemplo, él subraya esto que Cirilo y Metodio han traducido los libros litúrgicos a las lenguas, a los idiomas eslavos. Su primera preocupación de Cirilo y Metodio fue aprender la lengua local, creando ciertos signos gráficos para transcribir la fonética de su propio modo de hablar, dando origen así al primer alfabeto eslavo llamado después cirílico. Este alfabeto, con algunas modificaciones, se conserva hasta hoy en los países de Oriente Eslavo, mientras que el Occidente Eslavo adoptó la escritura latina, usando al principio el latín como lengua de las capas cultas y formando después progresivamente su propia literatura. Pero aquí su aprecio por Cirilo y Metodio, en el cierto sentido, es también aprecio, yo diría que es un poco apreciar todo esto que ha pasado después del Concilio Vaticano II, cuando se comenzó a usar las lenguas vernaculares en sus países, que obviamente para los españoles o los italianos, pues es lógico que la lengua latina es como la lengua de las bisabuelas, ¿no? Pero para nosotros la lengua latina no tiene nada que ver con nuestra lengua, aunque nuestra lengua también es indoeuropea, pero las palabras son totalmente distintas. Y esto es también que Juan Pablo II, apreciando a esa política de Cirilo y Metodio, también muestra esto, ¿no? Que aprecia este uso de las lenguas vernaculares en postconcilio. Y Juan Pablo II también describe cómo estos dos apóstoles de los eslavos, cómo cristianizaron a los eslavos, y dice dónde, probablemente aquí no quiero perder el tiempo, donde han llegado aquí, a los vistulanos, significa a los polacos, cuáles son el territorio que ellos han cristianizado, pero es muy importante también esto que él quiere mostrar, como ellos también, esto que han hecho después, influyó a la cristianización de Rusia, ¿no? de este país que ahora llamamos Ucrania y Rusia, porque la evangelización de los esclavos a partir del bautismo del San Vladimiro en 988, dice Juan Pablo II, se extendió sobre todo a la Rus de Kiev y luego abarcó las tierras del norte de la actual Rusia, llegando hasta los Urales. Y esto vale la pena también ver, porque aquí se ve que Juan Pablo II, como apreciando cristianización de Rus y después también hablando sobre esto que Moscú, él dice, sin embargo, los nuevos centros religiosos y políticos en el norte, especialmente Moscú, no solo supieron defender la tradición cristiana en su forma eslavo-bizantina, sino también propagarla dentro de los límites de Europa hasta los Urales. Se ve que aquí Juan Pablo II aprecia, da valor a esto, no solo a los eslavos de Europa centro-oriental, de los Balcanes, donde vivía Cirilio y Metodio, pero también habla muy positivamente y no dice prácticamente casi nada de negativo sobre el papel de Moscú, porque él quiere mostrar, se ve que es como su grande fin que él no ha conseguido, es como conseguir de tener un diálogo eficaz, no solo con estos, no solo de los ortodoxos de rito bizantino aquí, de Europa centro-oriental, que ha conseguido, pero también
de Moscú, ¿no? Porque se ve que él pensando sobre el pulmón oriental no piensa solo sobre los países de los eslavos de Europa Central, países eslavos y Rumanía, para ser justo, pero también sobre Moscú. Y se ve como las palabras muy positivas que dice que ya los patriarcados de Oriente Ortodoxo también están comprometiéndose activamente en el diálogo ecuménico. Está especialmente subrayando el valor de este diálogo para que Europa pueda vivir sus dos pulmones, ¿no? Y esto en muchos otros momentos se ve que su sueño es hacer unión entre los países ortodoxos, entre estos que viven en pueblos ortodoxos y los pueblos y catolicismo romano. Bien. Y ya, porque ya para no hablar demasiado, es también interesante que él habla sobre cristianización de los eslavos y muestra importancia de cristianización de los eslavos y para mostrar que esa es una parte válida, importante, que es este pulmón oriental, y esto que todo, como se cristianizaron, que era una gran obra del Cirilio y Metodio, que está apreciando valor cultural de Constantinopla, se debe acordar que eso es muy importante porque ya desde tiempos de ilustración, en cultura occidental, especialmente gracias a Gibbon, no este mono, pero Gibbon, que es el famoso historiador, que él ha descrito Bizancio como el símbolo de todo malo, ¿no? Bizancio es lo peor del mundo, ¿no? Y se ve que esto que hace Juan Pablo II, él quiere decir que no, que la cultura bizantina tiene gran valor, que él en este sentido, él, como decía un rabino de Jerusalén, que decía que Juan Pablo II construyó las puentes por encima de los ríos de sangre. Y esto aquí se ve muy bien porque hay muchas cosas malas que han pasado en la historia por esta ruptura entre Oriente y Occidente, y que los orientales se sienten como después, especialmente después de la cruzada de 1204, traicionados por los occidentales. Otra cosa, si tiene razón o no, cómo ha pasado toda historia, pero todo su aprecio del Oriente, de este pulmón oriental, es también precisamente, él se ve aquí que es pontifex, ¿no? Este que construye, que hace esfuerzo para construir la puente, este pulmón oriental, gran parte eslavo, pero no solo eslavo, porque también son los griegos, los rumenos, que están y en Antioquia, algunos sirios, pero construir esta puente que permita que ya, sin hablar mal de Oriente, mal de este pulmón oriental, al revés, como dice que hay un equilibrio, ¿no?, de importancia, todo que está en Occidente y todo que está en Oriente. Y esto también se ve ya cuando la última cosa que quería desarrollar ahora, que se ve que cuando él habla sobre el proceso de descristianización de Europa, él también se ve que habla un poco así, para ser justo o para ser equilibrado, habla sobre la revolución rusa en Oriente, revolución francesa en Occidente, que hace un cierto decir que no solo, ¿no?, que solo los malos rusos, ¿no?, que es una cosa que a veces nosotros polacos tenemos una cierta tendencia de pensar así, debo reconocer esto, ¿no? Pero que no, que él dice, que él habla, podemos decir, entre comillas, bastante mal sobre Occidente, habla sobre Occidente egoísta, que ha traicionado a los polacos, pero no es solo para dar caña a los occidentales, sino también para que Rusia y para la gente del Oriente se dé cuenta que hay cosas importantes que han pasado en Oriente, que aunque también había este totalitarismo, ¿no?, soviético, pero que dentro de ese totalitarismo ha crecido, ha pasado tantas cosas positivas. Y sobre esto dice, por ejemplo, aquí en el Congreso de Teólogos de Europa Central y Oriental en Lublin, en el año 1991, se trató de hacer un balance
de las experiencias vividas en las iglesias en la época de la lucha contra el totalitarismo comunista y dar un testimonio de ellas, ¿no? Y la teología desarrollada en esta parte de Europa no es la teología en el sentido occidental, es algo más que teología en el sentido estricto, es testimonio de la vida, de lo que significa sentirse en manos de Dios, lo que quiere decir aprender a Cristo que se puso en manos del Padre hasta aquel Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pronunciado en la cruz. Esto se ve que es un aprecio de esos países que estaban destruidos y están presionados en el Oriente, es el aprecio para también ayudarles a recuperar su identidad, ¿no? Y recuperar que esto que ellos han sufrido tenía su grande valor. Y ya por eso también Juan Pablo II dice, ¿no? que estos países países de Europa Central, estos podemos decir de esta parte entre pulmón oriental y occidental, que esos países han sufrido mucho, es esto que los occidentales han olvidado sobre ellos, ¿no? Que en todos estos años 50 años del comunismo, esos países como eran, como hemos dicho antes, países en ninguna parte, países que se han olvidado, países que los aliados como Polonia, que fue un país vendido por los aliados, por los ingleses y americanos a Stalin, y otros países un poco, cada país tenía su historia, pero en modo parecido, después vendidos y después no solo vendidos, pero también olvidados, ¿no? Que gran parte de cultura europea, estos países de Europa centro-oriental, estaban vendidos al totalitarismo y olvidados por egoístico Occidente, ¿no? Y eso es también cosa importante. Ya, última... Pero obviamente Juan Pablo II nunca, no es que habla solo mal del Occidente. Él también dice que Occidente tiene grandes valores, ¿no? Y dice que los países de Europa Occidental tienen una tradición cristiana más antigua. En ellos la cultura cristiana ha alcanzado las cotas más altas, etcétera, etcétera. Pero esto que se ve que Pontífice quiere subrayar, que es muy importante que los países occidentales no olviden de la importancia del pulmón oriental, que le acogen, ¿no? En que ayuden a estos países que han sufrido también destruidos por comunismo, que les ayuden a regresar, podemos regresar a Europa y que esto no solo va a ser que ayudar a esos países, sino es también esto ayudará a los países occidentales a recuperar su verdadera identidad cristiana. Bien. Y ya para acabar, Juan Pablo II, en su libro Memoria e Identidad, destaca la importancia de los dos pulmones de la cultura cristiana europea, el occidental y el oriental. Polonia, pero también toda Europa central o Europa centro-oriental, son una puente entre estas culturas, que son en gran parte países eslavos, pero que han adoptado el cristianismo en algunos casos del Oriente Bizantino y en otros casos del Occidente. Y Europa Central también dio testimonio de fidelidad y fortaleza frente al totalitarismo comunista, mientras que Occidente, que por lo demás es la fuente de los mayores logros de la civilización cristiana, no solo cayó en el permisivismo y el egoísmo, sino que se tiene la impresión de que no se separó en el mundo de las ideas del todo del comunismo totalitario. Y dio esto con todo este tema de ideología de género se todavía de más, ¿no? Y por eso esto que quiere decir, que Juan Pablo II quiere decir, que Europa debe volver a sus raíces, apreciando también el pulmón oriental. Gracias.